Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva edición de Conversatorio Cotidiano del Distrito número 6. Mi nombre es Rubén Miranda y esta tarde estoy acompañado por Corina Silva, que es profesora de Educación Diferencial de la ciudad de Quilpué. Y esta tarde vamos a hablar sobre educación. Corina, buenas tardes, bienvenida a este espacio en el que vamos a poder transmitir nuestras ideas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos bien, bien. Me alegro mucho. Oye, bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que está muy en boga de todos porque este es un tema que abarca no solamente al Distrito 6, sino que es un tema macro y a nivel nacional que es súper importante para todos. Es, y vamos a hablar sobre educación. Tú como profesora de educación diferencial tienes tu mirada sobre la situación que está ocurriendo. Hemos vivido en Chile desde la Constitución del 80 y bueno, no quiero interrumpirte, me gustaría conocer que nos cuentes más sobre la historia de la educación en Chile, eh, sobre esta educación pública, privada. Te dejo la palabra. Gracias, sí, esta educación que es como un híbrido, un, bueno, los estudios dicen que es la educación más privatizada del mundo, producto de una constitución que la constitución de 1980, que cuando habla de libertad de enseñanza, no está diciendo que las escuelas tienen la posibilidad de armar su propio currículum o de crear sus propios planes y programas, sino que al hablar de esto es lo que facilita es que cualquier persona pueda abrir un establecimiento educacional. Y eso nos llevó a tener en este minuto solamente educación privada pagada y educación privada particular subvencionada, porque del momento que se municipalizó la educación, se privatizó, porque se dejó en manos de sostenedores, ya sean municipios, DEM o corporaciones que fueron creadas en los municipios, corporaciones de derecho privado con fondos públicos para trabajar la educación. Entonces se transformó en un negocio desde el nivel inicial hasta la enseñanza superior. Y todo funciona en base a voucher, a subvenciones, ya no es una educación garantizada por el Estado. Le entrega la libertad a los padres de poder elegir el tipo de educación para sus hijos, pero no pueden pensar en una persona en llevarse a un colegio de otro nivel a su hijo porque va a tener que pagar. Entonces, en el fondo le da el derecho de elegir la educación de su hijo en base a lo que puede en realidad. Y cuando se abrió el particular subvencionado, le empezaron a ofrecer otras cosas a los papás, y eso fue en desmedro de la educación municipal, que la gente llama pública, y se formaron verdaderos guetos en sectores de alta vulnerabilidad. Y eso fue mermando y fue haciendo la desigualdad que hay en este momento en educación, donde hay una educación para un tipo de niños y estudiantes y hay otra para otro tipo, por toda la diversidad que hay en los establecimientos y la vulneración y la vulnerabilidad que hay. Entonces eso ha llevado en todo este primera y segunda categoría, además que las pruebas estandarizadas están hechas para todos por igual, no pensando el CIMSE. El CIMSE se aplica de forma pareja en todos los establecimientos, la misma prueba para todos, y no es lo mismo el resultado que obtiene un establecimiento particular pagado al de un municipal, donde los niños tienen otras carencias que los otros no tienen. Es lo que un colegio que recibe a los niños en 9 y terminan en 9 no ha hecho nada, pero una escuela que recibe a los niños en 3 y los saca en 9 sí tuvo un gran ascenso, o lo sacó en 6 o en 7, pero es así. Y eso ha creado la gran desigualdad que hay en educación, tanto en educación inicial, en educación básica media y también universitaria, donde tenemos universidades privadas que no entregan la mejor malla curricular, se podría decir, que no tienen los mejores docentes, y en desmedro de las universidades públicas o estatales, que son muy pocas las que van quedando, aquí en la quinta región tenemos la Universidad
de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. Y no tenemos más universidades estatales en la quinta región. El resto son todas privadas. La Universidad Católica de Santa María son privadas históricas, pero no son estatales. Pero sí Claro, pertenecen al crunch porque son de, están de toda la vida, pero no son estatales, no son estatales. Entonces todo eso ha ido generando todo esto. Ahora, por ejemplo, salieron los resultados de la prueba de admisión y ahí se ve esa gran brecha que hay, esa gran brecha. Y o ahí sea, también, dime Rubén. perdón, o sea, claramente sobre las universidades, que sean tradicionales no significa que sean universidades eh, públicas, sino muchas veces se realiza esa confusión. Y tú, como bien dices, hoy día aparecieron los resultados de la prueba de selección, perdón, prueba de transición, y claramente se notan los temas de desigualdad, que igual son bien complejos y súper difíciles de abordar también, ¿no? Claro, porque no es lo mismo aquel estudiante que tiene todas las facilidades, donde tiene un espacio, tiene conexión, sobre todo el año pasado se notó más, mucho más esa brecha, donde en la familia había un celular y el papá o la mamá llegaba en la noche y a esa hora el estudiante se podía conectar, donde en muchos lugares no hay internet y sectores urbanos periféricos dentro de las ciudades, sectores urbanos que no tienen internet donde la señal es muy mala. Y ahí se notó también el gran negocio de las empresas también que proveen, porque se pasa cayendo el internet por alto tráfico, porque no hay inversión tampoco en mejorar el servicio. Entonces, todo eso nos va llevando a que se note más esta desigualdad. Un Chile muy bueno para unos pocos y un Chile con carencias para la gran mayoría. Y eso se nota más en la infancia. No, y claramente cuando uno empieza a escarbar cada vez más en este problema, te empiezas a dar cuenta que no es solamente el tema de educación, como tú bien decías, es un tema de conectividad, es un tema de relación social, de cómo, en dónde se están moviendo la gente, donde es por lo mismo que es difícil escalar socialmente, digamos, eh, y como que tú bien decías, se crean estos guetos donde los jóvenes que están insertos en una sociedad que ya es desigual, es muy difícil salir de ahí porque no existen los medios, no existen las herramientas para poder seguir avanzando y poder seguir creciendo. Y es quizás el ejemplo más claro de la desigualdad que vivimos como país en el tema de educación. Oye, Y eso, te escucho. Sí. no, no, es que como hacia donde iba yo es que es una de las cosas que hemos visto y que es parte de tu campaña también, es hablar sobre educación inclusiva. Eh, y claramente cuando tenemos educación que es segregadora, que es claramente discriminadora para algunos, se vuelve cada vez más difícil esto. Pero tú tienes una forma de ver la educación que es distinta como la vemos nosotros que estamos fuera del sistema. Me gustaría que nos contaras eso. ¿Cuál es es lo mismo decir educación igualitaria? ¿Es lo mismo decir que educación inclusiva? ¿O es lo mismo que decir educación para todos? ¿Existe ese término de educación para todos? ¿Es realmente aplicable en este país? Es que ahí tienes que ver los conceptos. Por ejemplo, si hablamos de igualdad, claro, podemos, todos tienen derecho a lo mismo, ¿ya? Eh, Equitativa es cuando yo le entrego lo que necesita cada uno para llegar. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, que es donde están unos niñitos viendo un partido de fútbol y hay un muro. El que es alto logra verlo, pero el que es bajito lo llevaron a ver el partido, pero no alcanza a llegar. Pero si yo les pongo una banquita acorde a cada uno a lo que necesita para llegar para ver, estoy dando lo equitativo. Le estoy entregando a todos la oportunidad en base a lo que necesita para llegar a ese lugar. Es lo mismo en el aprendizaje. Hay niños que aprenden rápidamente, por lo tanto, no necesitan tantas
herramientas, tantas estrategias metodológicas especiales. Hay otros niños que necesitan un pequeño peldaño para lograr ese aprendizaje. Hay otros que necesitan un poquito más. Y es eso lo que hacemos que sea equitativo. Si fuera igualitaria, todos van al colegio, pero el que aprende, aprende. Y nos entregan las estrategias para que necesita cada uno de los estudiantes. Hasta hace unos años atrás teníamos una educación que no era ni siquiera integradora, porque en este momento lo que tenemos en la escuela son programas de integración, no hay una inclusión real todavía. Pero antes era segregadora, porque habían escuelas, para cada déficit había una escuela especial, para cada discapacidad había una escuela especial. Escuelas de autismo con sus programas propios, escuelas especiales para niños con discapacidad intelectual, con su programa propio, escuelas para niños sordos con sus programas, escuela para niños con trastornos de la visión con su programa. Entonces, todos estaban en unas islitas. Esos programas no te permiten llegar a obtener un octavo básico, ¿ya? Porque tenían programas propios donde habían algunos aspectos y se trabajaba lo particular, ¿ya? Ahora, cuando partió los proyectos de integración, que fue por ahí fines de los 90, principio del 2000, partieron los primeros proyectos en que una corporación o un municipio, un sostenedor, redactaba un proyecto, lo presentaba al ministerio y se lo aprobaban para partir con la integración. Después, en el 2009, ya dejó de ser un proyecto. Los proyectos se pueden terminar en cualquier momento y pasó a ser un programa con un decreto, que es el decreto 170. Y ahí dejó las dificultades transitorias que se pueden atender, que son los niños que tienen déficit atencional, inteligencia limítrofe, trastornos del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje, dificultades específicas del aprendizaje. Son necesidades transitorias que se supone que en el tiempo van a pasar con atención especializada. Y otros niños que tienen necesidades educativas permanentes, que son atendidos también en los programas de integración, pero que ese diagnóstico no va a pasar. Si tú eres sordo, no vas a mejorar la sordera en 2 años. Vas a necesitar un apoyo permanente durante todo tu proceso educativo. Lo mismo con una discapacidad intelectual. Ojo, que hoy en día se ha comprobado que la inteligencia es movible, porque por algo existe la plasticidad neuronal. Las neurociencias nos han enseñado eso, que ya no existen los techos, como se decía antes, y por eso los niños cada 2 años se evalúan psicométricamente, y a nosotros muchos niños que estaban con un diagnóstico a los 2 años han salido con otro y lo hemos cambiado y le hemos dado el alta, y por eso que ya las etiquetas hay que sacarlas, ¿ya? Los diagnósticos no son, en la parte intelectual, no son permanentes en el tiempo, van variando de acuerdo a las edades de los niños, a las habilidades. Hay muchos niños que son diagnosticados porque vienen de un nivel social muy vulnerados, con muy poca estimulación, muy poca trabajo en la casa, y cuando empiezan a recibir atención específica con más apoyo en el aula, todo, los niños se disparan. Por lo tanto, en la evaluación siguiente se van de alta, cambian el diagnóstico. Y eso es muy bueno. Antiguamente esos niños se quedaban en la escuela especial, no salían de ahí, porque no había cómo integrarlos a la escuela básica, porque estaban a muy desnivel. Hoy en día las escuelas especiales van a tener que empezar a trabajar con los planes de educación básica por el decreto 83, pero también es complejo hacer adaptaciones, porque los niños que están actualmente en las escuelas especiales son niños muy dañados. Hay muchos niños con multidéficit, con más dañados, pero igual se puede lograr algo. El aprendizaje siempre se puede, no podemos poner nosotros techo a los niños. Los niños siempre pueden aprender y todos tienen una capacidad diferente. Y eso es lo que hay que respetar, las capacidades.
las habilidades que todos tenemos en la vida. Hay niños que aprenden a leer súper rápido y les va mal en matemática, y hay niños que son excelentes en matemática y no aprenden a leer. Y hay otros que son muy buenos artistas, muy buenos deportistas. Y eso hay que potenciarlo. Y no nos podemos quedar con lenguaje y matemática en la vida. Entonces, es por eso que yo digo, celebrar la diversidad, crear comunidad, y diversidad es más que necesidad educativa especial, es diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad religiosa, social. No tenemos por qué estar separados, podemos estar todos juntos, y eso hacer una comunidad respetuosa. O sea, perdona mi cara, porque en verdad escucharte es un aliento y un viento de esperanza de que esto realmente puede cambiar y que podemos observar no solamente educación, sino que a los niños y adolescentes propiamente tal como seres humanos, como siempre debería haber sido. Y es hermoso escucharte. Me siento orgulloso de ser compañero de lista de ti, porque en verdad creo que es increíble la forma en que tú observas esta gran problemática que estamos viviendo en la educación hoy por hoy, y que poder apuntar a ser un grupo que estemos todos juntos, que no existan estas islas, lo encuentro maravilloso, lo encuentro muy hermoso, muy utópico, y al mismo tiempo no tan utópico, porque sé que también se puede hacer realidad gracias al trabajo que ustedes, los profesores, realizan día a día en las aulas, y en verdad me siento orgulloso de escucharte. Es un bonito, da mucha esperanza, un mensaje de mucha esperanza que nos entrega Corina, en verdad. Pero siempre he dicho que no basta con que tengamos leyes, constitución que cambie esto, sino cambiamos nosotros. Los paradigmas somos nosotros los que tenemos que cambiarlos. Nosotros ver a las personas como con igualdad de derechos y con igualdad de oportunidades, y que no tenemos que ir discriminando y separando o comparando dentro del aula el aprendizaje de los niños. Y porque todos aprendemos de forma distinta, si somos todos distintos, nadie es igual a otro. Siempre hemos sido heterogéneos, pero hemos tratado de normalizar todo. Y eso ha pasado, que a los niños con alguna necesidad o con alguna situación de discapacidad se le ha tratado de normalizar. ¿Por qué? Tiene que parecer lo más normalito posible. Hay niños con trastorno del espectro autista que le dicen a los papás, pero si ni se le nota, se ve normal. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tiene que notar? ¿Por qué tenemos que estar poniendo etiquetas? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ese paradigma en educación, donde la inclusión sea real y no para el papel, donde los profesionales estén para atender a los estudiantes desde un principio, y no como ahora que tenemos que postularlos para el año siguiente. Nosotros en la escuela los atendemos a todos, y la fonoaudióloga, la kine, la terapeuta se hace el tiempo para darle la atención, aunque no estén dentro de los grupos que ellos tenían que atender. Uno se las ingenia pero no debiera ser, debiera estar el recurso humano para aquello, con las horas correspondientes para ello. Pero como todo tiene signo peso, cada niño tiene un valor. Entonces, en eso se ha transformado la educación. En un niño tiene valor por asistir al colegio, mientras más va al colegio, mayor es la subvención. Un niño si es prioritario, tiene un valor mayor para la escuela. Si está en pie en un programa de integración, aumenta más la subvención por ese niño y va recibiendo subvención de a poquito, bonitos por cada etiqueta que le vamos poniendo. Y eso no debiera ser, debiera estar garantizado para todos eso como derecho, no como beneficio, porque en este momento todo en Chile está como un beneficio, no como un derecho. No hay derecho a la vivienda, es un beneficio, se postula un subsidio. No hay derecho a la salud garantizada. ¿Por qué? Porque los consultorios son administrados por los municipios, que fue otra de lo que se sacó del Ministerio de Salud, se llevó a los municipios, donde la cantidad de dinero que entregan es así, per cápita por persona.
donde el aumento a veces de 10 pesos anuales de atención per cápita por persona. Entonces, per cápita es horrible. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en esta nueva constitución. Este Estado subsidiario tiene que morir y pasar a un Estado garante, que garantice todos los derechos sociales, que sean garantizados, que estén garantizados por el Estado. Y lo otro que es importante también en esta constitución, dejar establecidos los derechos de niños y adolescentes. Los niños y adolescentes en este minuto no tienen derechos en nuestra constitución. No tienen derecho a voz ni a voto. No tienen derecho a ser escuchados. Entonces, eso tiene que cambiar en esta constitución. Los niños tienen que tener derechos. Derechos que son los derechos del niño, pero con Chile ha suscrito a todos los tratados, los ha firmado todos, pero no hay nada que lo garantice. Incluso hasta las bases curriculares, las nuevas, habla de los niños como derechos como sujetos de derecho. Las bases curriculares, pero nuestra constitución no lo dice. No lo dice. Entonces, claro, esas son cosas que tenemos que cambiar. Claro, y es la constitución la que está por encima de cualquier currículum o decreto que uno pueda realizar. En verdad, oye, Corina, en verdad escucharte, como te decía, me llena de orgullo. También me abre los ojos a un montón de cosas. Creo que a mucha gente, los que van a ver este video en el futuro, van a pensar igual. O sea, eso de ver que no solamente la educación, sino que la salud es un tema, como tú bien decías, educación de voucher, educación de bonos, educación de derechos. Tenemos que cambiarlo. Y en verdad agradezco escuchar tu voz y decir, esto es lo que tenemos que cambiar. Por eso quiero aprovechar estos últimos minutos para poder ir cerrando este conversatorio cotidiano. Quiero que tú tengas estos minutos para ti, para que puedas hablarle a tus electores y cuáles son las cosas que tú estás proponiendo, porque además de claramente lo que ya nos indicaste sobre derechos de niños y adolescentes, sobre educación, acceso real a la educación y un Estado garante de derechos. Te dejo estos minutos para ti, para que puedas hablar directamente a tus electores y para ir cerrando este conversatorio cotidiano. Muchas gracias. Sí, bueno, dentro de los otros cosas que son importantes son los diagnósticos oportunos con los profesionales que estén ahí, que no tengan que estar los padres haciendo pequeñas organizaciones, por ejemplo, como hay de padres de grupos de niños con trastorno del espectro autista, que se organizan para poder tener centros donde sean diagnosticados, y eso debiera estar garantizado por el Estado, el diagnóstico oportuno multiprofesional, el acompañamiento, que no sea solamente el diagnóstico, sino que esos padres sean acompañados en todo este proceso y durante el proceso en que el niño va creciendo. Esas son cosas que deben estar garantizadas, y eso está, que sean sujetos de derecho y no de, como otros compañeros de otros distritos lo están planteando, sujetos de derecho y no de caridad, que no tengamos que estar haciendo bingos y otras actividades para juntar el dinero para comprar un medicamento o para hacer un diagnóstico. Eso es realmente importante, que el Estado garantice todo esto. Ahí hay que ver también cómo se financia todo esto, porque es muy lindo hablar de esto quiero, esto me gustaría que cambiara y esto habría que tener, pero hay que buscar de dónde financiarlo, y una forma es la parte tributaria. Quizás no aumentan los impuestos, sí para los más ricos, pero que también aquellos dueños de empresas, ¿ya?, que en este minuto grandes empresas tributan como grandes empresas, pero ese empresario no tributa como con las utilidades que él tiene. Y eso debiera ser tributado, tributo como empresario y tributo como persona. Debe haber doble tributo. Tienen que pagar impuestos por ambos. No tenemos por qué ser clase media y la clase más humilde la que pague la mayor cantidad de impuestos y los ricos no lo paguen. Eso no es equitativo. Ahí también debe ser equitativo. Lo mismo pasa con grandes empresas que sacan patente en un lugar donde se paga poquito para no pagar tanto impuesto. Los impuestos son importantes, pero y que
nosotros, los contribuyentes, seamos los que decidimos también en qué se gastan nuestros impuestos. No que veamos cuando nos llega, sus impuestos se gastaron en, y donde más se gasta a veces es en Fuerzas Armadas, y no necesitamos tantas Fuerzas Armadas, no necesitamos comprar barcos, ni misiles, ni nada, si no estamos en guerra con nadie. Tampoco estar comprando tanto armamento. Entonces, esas cosas tenemos que priorizar. ¿Qué es lo que tenemos que priorizar? Lo social, educación, vivienda, los derechos del agua, recuperarlos. Todas esas cosas son las que debemos recuperar. Un Estado en que no sea presidencialista tampoco, donde el presidente sea el amo y señor y que nada, sino que sea un Estado, un país donde haya un semipresidente, donde el presidente no tenga todas las facultades, sino que el Congreso también tenga derecho a levantar leyes o a hacer propuestas donde no tenga que estar Hacienda diciendo es que no hay recursos, no se puede hacer. 20 minutos solamente desde el presidente pueden hacer todo proyecto legislativo que involucre dinero. Todo lo demás pueden hacer desde el Congreso, pero todo lo que involucra dinero no puede ser desde la vía parlamentaria. Entonces necesitamos que eso cambie, donde el presidente no tenga toda la autoridad. A mí no me gusta este régimen presidencialista, porque es como una dictadura. Es una dictadura con un Congreso que se pone de acuerdo para votar de acuerdo a sus intereses. Ahí estaríamos. ¿Qué más? Quiero todo. Quiero salud, quiero derecho a vivienda, donde no sea un beneficio que haya que postular y que la gente lleve años tratando de tener una vivienda digna. Donde, donde tengamos que las empresas privadas estén llevándose todo. Tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar la producción en Chile, donde exportamos el cobre y no hacemos nada con cobre en Chile. No tenemos empresas. La Corfo no tiene empresas ya. Restablecer el ferrocarril, que fue matado también en dictadura. Los trenes, murió la empresa de ferrocarriles de Estado durante la dictadura. Entonces, todo eso tenemos que recuperar todo eso que teníamos y que fue muriendo y que se le fue entregando al privado. Porque la Constitución dice que todo aquello que donde el privado ya no invierte y no quiere hacer nada, recién el Estado puede hacer algo. Y no debe ser. El privado debe hacer donde ya el Estado no puede generar algo. Debe estar secundado. No debe ser el privado el que lleve la batuta aquí, la tiene que llevar el Estado. Porque por algo pagamos nosotros los impuestos. ¿Por qué tiene que ser el privado el que lleve todo? Eso. Son bastantes ideales, pero es que hay que luchar. Y este es un momento histórico. Este es un momento histórico. Tú y yo estamos en un momento histórico donde por primera vez vamos a poder escribir una constitución. Por eso que los independientes debemos llevar este proceso, porque no queríamos una convención mixta, así que estos parlamentarios que están aquí y todos estos políticos que se están metiendo, ¡chao! ¡Chao! No es para ustedes este proceso es nuestro, de los independientes de verdad. No de los de mentirita y los que se vistieron de ahora de ovejita y son unos lobitos que están ahí esperando atacar. Exactamente. Oye, Corina, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y como tú bien dices, hay que luchar para cambiar todo este país que tanto nos duele y los cambios tienen que venir desde las bases, como tú bien dices, y que puedan llevar la bandera a los independientes, gente que no tiene más ganas que... Porque en verdad creo que es un tema que todos lo hemos conversado ya, ¿no? No queremos hacer carrera política, queremos cambiar este país que tanto nos duele y de qué mejor forma que participando, siendo parte de los procesos, siendo parte de la institucionalidad de una u otra forma y llevar a cabo todas estas ideas, poder cambiarlas, porque en verdad al final todos luchamos por dignidad. Sí,
Así que, bueno, aprovechamos la oportunidad de despedirnos. Corina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y los dejamos invitados a un próximo capítulo de Conversatorio Cotidiano en el Distrito número 6, en un próximo capítulo dentro de la próxima semana. Que tengan muy buena tarde, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, chao Rubén, que estén todos bien. Chao. Chao.